Besos y abrazos en el Riguilete de Gamborimbos para Aldair Santos hasta Coajimalpa, Francisco González hasta Estación Rincón en Aguas, Charlie Mancera hasta Villagrán, Guanajuato, Juan Barahona hasta La Gran Manzana y Honduras, Octavio, Edgar Treviño hasta San Nicolás Romero, Estado de México, Diego Meneses en el Queso Babas, El Lobo 7475, de Pama hasta Aguas, Edgar Aguilar, David Jonathan, Eduardo Lechuga y a Paco Martínez. A todos ustedes, ahí les dejo un champurrado blanco y viscoso para el aire frío. Después de tanto tiempo de anunciar este video, por fin haremos la entrega del primer capítulo de esta saga, donde hablaremos de un tema delicado, de acciones ilegales y que está relacionado con la pobreza futbolística del balompié nacional. Las palancas, la corrupción, el manejo de dinero, el saboteo de procesos infantiles y juveniles son pan de cada día en las fuerzas básicas o canteras de los clubes del fútbol mexicano. En su mayoría existen casos que se callaron o nunca vieron la luz en los grandes medios, que destapan por completo la podredumbre que permeó sistemáticamente el proceso de lo que en un principio debería ser la materia prima que nutra de buenos futbolistas a los equipos como hace muchos años. Las canteras o los equipos juveniles de muchos clubes tienen varios casos de corrupción, y no de hoy, sino de mucho tiempo atrás, donde el hijo de papi, del empresario, del que tiene lana hasta para regalar, puede meter a su hijo, al sobrino, al conocido, con tan solo meter una carnada de fajo de billetes a los supuestos visores, quienes en teoría se encargan de hacer el scouting en los llanos, cosa que ya casi no se hace, pues es más fácil tener una granja de jugadores deseosos de jugar y que puedan aportar dinero a la institución, ahorrándose, entre comillas, una lana por tenerlos dentro. Recordando que a mayor demanda es más fácil que el producto se corrompa. En este video comentaremos el modus operandi, testimonios que dieron fe de que en el bajo mundillo de las escuelitas y fuerzas básicas existe un negocio redondo para quienes están dentro y prometen llevar al éxito a cualquier hijo de vecino que tenga dinero y pague por jugar. Es por eso que hoy te presento la corrupción de las canteras en el fútbol mexicano. Antes de seguir con el video, te invito a suscribirte al canal, activa la campana para que recibas todas las notificaciones de nuestro material y de las narraciones en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. Bien, pongamos en un primer plano los puntos por los cuales las canteras en el fútbol mexicano ya no producen muchos y buenos jugadores. De hecho, este es el conjunto de un todo, desde que se captan jugadores de muy pocas cualidades y técnica gracias a la corrupción que hay en los procesos de selección, hasta la indiferencia de muchos técnicos, de la misma afición que desea ver extranjeros y bombas en su equipo y de los representantes. Todo es un efecto dominó. Por ejemplo, en los años 80s y 90s existió un proceso de visorías de los clubes. Contrataban personajes que conocían el fútbol de los barrios para ir a visorear a las canchas de tierra a algún talento que valiera la pena. Por cierto, hace mucho tiempo llegaron a primera muchos jugadores que se descubrieron en los barrios populares, pues el trabajo de los visores era muy profesional y la probabilidad de que el talentoso llegara era un poco más alta. Ejemplos podemos poner varios, entre los más destacados: Cuauhtémoc Blanco, Isaac Terrazas, Pablo Barrera, César Villaluz, David Oteo, More Mosqueda, ya en los últimos años, entre otros, quienes hicieron un proceso en las inferiores para poder trascender. Obviamente, muchos de ellos tuvieron la calidad innata para tocar la pelota y hacerse de una trayectoria buena o mala. El proceso como futbolista cantera siempre ha sido complicado, complejo y de resistencia. Sin embargo, al paso del tiempo, como todo en México, esto se fue viciando a tal grado de que la gran demanda para ser futbolista profesional al pasar de los años se incrementó. Fue así como mucho del personal de visoría se contaminó por la corrupción y de los manejos de dinero que se movían en buenas cantidades en esos bajos mundillos. El llevar jugadores de mala calidad solo porque pagaban su lugar fue lapidario para muchos clubes mexicanos, a tal grado de que con el tiempo fueron extinguiendo a sus equipos filiales de fútbol. En los años 90, la gran salida de los futbolistas cantera fue la extinta Primera A, que fue la antesala del profesionalismo y que dio muchos frutos en esas épocas. Ahora, el darle paso a quien paga una feria ha decrecido considerablemente la calidad futbolística de muchos equipos. La otra es la gran demanda que hay de los jugadores extranjeros que han venido a México a raudales. Muchos de ellos sin gran calidad, extremadamente caros y muy mediáticos. Los equipos de la liga, antes de la pandemia, ya tenían una constante: cada 6 meses hacer 4 u 8 fichajes con jugadores sudamericanos, muchos de medio pelo y de bajo nivel.
Todo eso afectó la producción de futbolistas cantera. La poca atención a las fuerzas básicas fue clave para que equipos como Pachuca continuaran por un camino ya muy poco usual, invirtiendo y produciendo jugadores importantes y rentables. Sin embargo, el secreto de los Tuzos fue darle el peso específico a sus fuerzas básicas y foguear futbolistas jóvenes en el primer equipo. Chivas y América también siguieron con ese mismo camino. Otro caso, un poco atípico, pero que existe, son los falsos prototipos de futbolistas jóvenes. Dentro de las canteras también hay selección de jugadores porque tengan bonita cara y excelente físico, aunque sean unas piedras. El chiste es tener el reflector para poderlos vender en algún momento de su proceso. Pero vayamos a uno de los puntos más importantes en este video. ¿Cómo es que operan las canteras del fútbol mexicano? Aquí quizá no podremos generalizar, pero lo que es algo muy cierto es que la mayoría de las canteras están podridas por dentro. El primer ejemplo que podremos es lo que sucede en Cruz Azul, y por ahí tenemos algunos testimonios que presentaremos más adelante. Hace algunos días, los dos nuevos dirigentes de la cooperativa Cruz Azul, José Antonio Marín y Víctor Velázquez, revelaron una parte de la mafia que habitaba en el club desde las fuerzas básicas. En varias academias celestes se tenía la costumbre de hacer báscula a todos aquellos que quisieran probarse, cuando menos en un entrenamiento. Los encargados de estas eran los que cobraban a los padres de familia o a los jugadores para que estos vieran minutos en la cancha y así poder ser observado por algún visor celeste. Los visores antes iban a las canchas a romperse la Mauser para atraer talento. Años después, los talentos tienen que ir a pagar para ser vistos y a ver si los evaluaban. Entre los cobros a los jugadores promesa, además de la membresía y del uso de las instalaciones, se les pedía un dinero extra para abonar a su selección. Supuestamente le llamaban el ahorro del éxito. Se convencía a los padres de familia de que fulanito o sultanito era el único medio posible para que sus hijos pudieran tocar las mieles del éxito. El problema es que no son 100, 200 ni 500 pesos. Los costos por ser vistos rondan entre los 4,000 y 10,000 pesos. Según el tamaño del sapo, es la pedrada. En 2017, en una entrevista al exjugador de Cruz Azul y canterano Johan Rodríguez sobre la falta de talento en México, este correspondió a los casos de las canteras. Habló precisamente de Cruz Azul, una institución que le cobraba o le cobra a sus talentos para poder jugar cuando debería de ser lo contrario. Según el exjugador, específicamente en Cruz Azul, las cantidades oscilan entre 4 y 5 mil pesos a entregar a las personas responsables de llevarte al éxito. Muchas veces son cazatalentos con colmillo retorcido. Aquí es donde entra la mafia del fútbol, el tráfico de jugadores donde entran al asqueroso mercado clandestino de piernas o en el olvido total. Los resultados de las visorías, al menos en Cruz Azul, tardaban de una semana a 15 días, pero mientras ya pagaste la cuota. Dentro de esa misma entrevista hubo nombres. Según los padres de familia, revelaron que Gabriel Santillán, un profesor de la escuelita de Cruz Azul en la Ciudad de México, dijo que los lugares directos de las fuerzas básicas están destinados a los hijos de los futbolistas o hijos de empresarios. En ese entonces se reveló que los vástagos del entonces mediocampista Gabriel Peñalba y el Cata Domínguez habían pasado de bye todos los procesos sin tener una visoría y calidad en la cancha. La realidad netamente pura. Otro de estos casos es lo que pasó en el conjunto universitario y lo que se vivió en los últimos años con el manejo de las cúpulas hacia las fuerzas básicas. El estratega José Luis Arce, quien fungía como director de fuerzas básicas en la era Ares de Lacra, vomitó todo lo que vivió en su estancia en el puesto que daba cabida a la nueva sangre universitaria. Entre corrupción, negocios de promotores, exceso de extranjeros e indiferencia de los directivos fueron los puntos claves para acabar con la producción de buenos futbolistas mexicanos en el club. El problema de Pumas, dejando de lado el dinero que cobraban a las escuelitas por visorear, también nos olvidamos un poco de los compadrazgos y del pago de favores a muchos exfutbolistas y empresarios, conductores de TV y personajes mediáticos. El otro punto que mancha sin lugar a dudas un proceso es la indiferencia de los cuerpos técnicos y directiva. Actualmente es más barato, entre comillas, contratar un jugador extranjero de medio pelo o reciclar a algún jugador mexicano de poca monta, intercambiar jugadores o solicitar préstamos a otros clubes. Las nulas opciones de los jóvenes solamente reflejan el desamparo y el abandono de estos, ya que los empresarios no quieren invertir a largo plazo, porque hoy en día los resultados deben de ser inmediatos. Muchas veces los técnicos temen a jugar solo con futbolistas de cantera, no lo ven bien. Además de que si estos no alinean a los jugadores caros, aunque estos hayan sido un fiasco, el regaño es para los que dirigen, pues el jugador supuestamente estelar firma contratos y en estos hay cláusulas, las cuales deben cumplirse con minutos en la cancha, aunque estos no tengan el nivel.
En la era Hades de Lacra se dio mucho este fenómeno, aceptar jugadores jóvenes que tuvieran dinero para pagar minutos. Tener hijos de empresarios en sus filas para que estos inviertan en el equipo. El padre de familia que tiene recursos hace lo que sea por ver a su vástago debutar en primera, aunque muchas veces termina siendo un sueño mundano, pues quien nace con calidad, lo demostrará para siempre, y los que no, simplemente quedarán en el eterno del olvido. Un ejemplo muy representativo en Pumas de quien llegó por una super palanca fue el sobrino del Burro Van Rankin, José Carlos Van Rankin, quien llegó a primera por instrucciones de un buen amigo de Te Idiotiza. Pero antes de eso, Van Rankin tenía su super palancazo en Cruz Azul por su hermano. Con la máquina celeste estuvo de 2006 a 2008, pero el chavo era muy indisciplinado, se peleaba y le hacía bullying a sus compañeros, por lo que no le aguantaron más sus desplantes, además de que siempre presumía que el burro era su familiar. El joven terminó siendo despedido por las indisciplinas, pero un año más tarde, en 2009, Pumas le dio cabida. Su carrera actualmente es tan mala que se ha quedado relegado en Santos, donde no juega absolutamente a nada. Es un tronco. Ese es uno de los ejemplos claros de que cuando no hay calidad pero tienes lana o contactos, el lugar estará seguro. Otra de las historias de éxito de la palanca de los últimos años es la del príncipe ojo claro, guapo y alto, de familia acaudalada en Querétaro. Solo basta leer el apellido: Paolo Irizar Martín del Campo. Este futbolista, muy criticado en su ciudad por el cómo llegó a primera, según Irizar, a no le costó nada subir peldaños en las básicas queretanas, pues según él, lo invitaron a probarse y al instante se quedó. De 80 pasó el filtro a 40 y luego a 20 y al final se quedaron 4, entre ellos él. La historia de Irizar y de su palancazo la comentaremos en su momento, pero mientras este jugador actualmente de Xolos de Tijuana es otro ente que ni juega nada y que vive de las mieles de la primera división. La pregunta es, ¿a qué buen jugador le habrá quitado su lugar? También han existido varios casos donde muchos jugadores cantera los cepillan por tonterías, como los factores físicos. Una de esas historias es la del joven portero de nombre Rodolfo Pichardini, que tiene un canal de YouTube llamado Porterología. En uno de sus videos cuenta cómo salió de las fuerzas básicas de Cruz Azul. Al haber pasado el filtro más difícil, la institución decidió darle aire bajo un argumento muy escueto y sin dar evidencias. Pichardini cuenta que no se seleccionó porque tenía broncas físicas, una especie de cuerpo descuadrado, algo muy tonto como argumento. Cuando pidió una valoración médica o un reporte, el club lo negó y lo cepilló. Así como este joven portero, ha habido historias donde a muchos jugadores los han cortado por valoraciones médicas o por alguna otra tontería solamente para reducir los lugares y dárselos a los becados. Las canteras en México están llenas de corrupción y eso es un hecho. Es por eso que la mayoría de los futbolistas que buscan el sueño se quedan en el camino. Los clubes casi siempre juegan con la ilusión del jugador, quien se mira debutando en primera y haciendo un gol. Para los jugadores humildes que solo tienen la técnica como carta de presentación, el pasar todo ese proceso de selección es muy complejo. Pero, ¿por qué un jugador becado es más sencillo de que llegue a debutar? Muy fácil, porque es más probable que se venda con el apellido. Recordemos que la televisión mexicana siempre le da reflector a los hijos de los exfutbolistas. Un caso muy ejemplificativo es la de Santiago Jiménez de Cruz Azul, quien luego de que se supo que entrenaría con el primer equipo, rápidamente las cámaras lo enfocaron durísimo y meses más tarde, muchos medios como Fox o ESPN lo traían como un aspirante a ídolo celeste. Cosa que se está cumpliendo poco a poco, ya que hasta la selección nacional llegó sin hacer tantos méritos. Pero, en cambio, el jugador que viene desde abajo es siempre relegado por el simple hecho de que no tiene las herramientas para demostrar su calidad. Suena irónico, pero la mejor fórmula para ganar dinero por parte de los directivos corruptos es subir a algún vástago de algún futbolista o familiar de algún personaje público, venderlo bien ante los medios, cotizarlo y recuperar millones de dólares en una transacción, aunque estos no jueguen ni a las canicas. El viacrucis del futbolista con calidad siempre será incierto. Incluso, muchas veces se ha presentado que en las fuerzas básicas truenan a muchos futbolistas con técnica, siendo eso pan de cada día. Actualmente, el fútbol mexicano pasa por una catástrofe en la calidad del fútbol de sus jugadores jóvenes, pues hoy en día son pocas las canteras que producen y pocos son los clubes que se animan a ocupar su materia prima. Elementos necesarios que darán frutos a largo plazo, pero en el negocio del fútbol, la palabra largo no existe. Para eso, se debe crear jugadores de plástico que terminen siendo ídolos de papel como varios que ya hemos desmenuzado en este canal. La realidad de las canteras en México es crónica y no se ve por dónde alguien
alguien produzca buenas generaciones de nuevos futbolistas mexicanos. Es por eso que yo te pregunto, ¿te ha tocado vivir la corrupción en alguna escuelita de fútbol? Deja tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos todos los comentarios y no olvides suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.